Bueno, hermanos, ¿alguna vez has escuchado la palabra spoiler? Que dicen, ese es un spoiler, voy a hacer un spoiler de la película, de la serie, ¿no? Bueno, seguramente lo has escuchado cuando alguien está hablando de una película, un libro, una serie, y te hace un comentario sobre el final, sobre algún personaje, sobre la trama, o algo que a lo mejor tú no has visto, pero te comenta sobre esa historia, ¿no? Y pues al final de cuentas te arruina la historia, porque a lo mejor pues tú no la habías visto, pero te cuenta algo, ¿no? Te arruina esa historia porque tú no la habías visto, tú la querías ver, ya te la contó y pues te arruinó ya la trama, ¿no? Seguramente lo has escuchado. Y bueno, como spoil, en su significado en español es arruinar, spoiler, revelación. El uso que se le da a la palabra spoiler es así como que en el sentido tradicional o común, es dar una explicación de algún aspecto importante de una película, un libro, una serie, etcétera, que a una persona que lo desconozca le puede resultar molesto. Y sí, de hecho, si a ti te hacen, como decimos, te spoilean la película, es porque tú ni la has ido a ver y ya te contaron una parte importante y dices, pues ¿para qué me cuentas si yo no la he ido a ver? Pues ya me lo arruinaste, ¿no? Y te molestas. Entonces, es entendible que esto pase porque te contaron algo importante de la historia. Bueno, pues así como algunos spoilers son molestos, hay uno que en lugar de ser molesto es bueno y agradable y que incluso pues nos hace sentir bien. La palabra de Dios es la revelación que nos da Dios sobre el inicio y el final de la historia del mundo, de la historia del hombre. Dios nos muestra el origen de las cosas desde Génesis y nos muestra el final de las cosas hasta Apocalipsis. Entonces, a lo largo de la Biblia podemos ver esta revelación de la palabra, esas profecías y pues la historia final en Apocalipsis. Y pues no diremos que pues la Biblia es un spoiler, ¿verdad? Pero al final es la historia revelada de Dios para nosotros. Y más allá de que nos moleste que nos cuenten cómo es el desenlace de la historia del mundo, es algo que nos debe llenar de gozo, de paz, de confianza, de seguridad, porque sabemos que si hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y hemos rendido nuestras vidas a Él, entonces tenemos un final seguro al lado de Dios por la eternidad. Entonces esa ya es mi seguridad en todos los sentidos, ¿no? En esta vida, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, mi esperanza está puesta en Él, porque he creído en el nombre de Jesucristo, he entregado mi vida a Dios y yo sé que Él me tiene guardado en su mano. Y sé que pase lo que pase, voy a estar con Dios siempre, por la eternidad. Vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, la palabra de Dios tiene muchas utilidades, tiene muchas aplicaciones en nuestra vida. Por ahí hay un versículo en Timoteo que dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir en justicia. Entonces, la palabra de Dios tiene muchas aplicaciones para nuestra vida, de cómo es que Dios quiere que vivamos. Pero también debemos de recordar que la palabra nos habla de las cosas que han de suceder. Y esta palabra, yo ya tenía intención de compartirla de hace unas semanas, no tanto por lo que está pasando actualmente en Israel y todo esto, que pues sí tiene algo que ver, pero el enfoque o lo que yo estaba meditando hace unas semanas es que debemos y ser entendidos de lo que la palabra de Dios dice y de que pues prácticamente nos encontramos en el tramo final de las cosas que están declaradas en la Biblia y que han de suceder. Esto, como te digo, pues obviamente no es por ser alarmistas o sensacionalistas o crear así como que pánico y decir, ya es el fin, ¿no? O sea, no.
porque recuerda que pues las cosas que Dios nos declara es precisamente pues para que estemos tranquilos, para que tengamos paz. Pero sí nos llama a que seamos entendidos de los tiempos, a que conozcamos lo que la palabra de Dios dice, a que reconozcamos, ¿no? Como le decía Jesús a sus discípulos, ¿no? Ustedes saben que el campesino, el que siembra, pues se da cuenta de los tiempos, ¿no? Cuándo es momento de cosechar, cuándo es el tiempo de las lluvias, cuándo va a venir la sequía, cuándo es tiempo de cosechar. Dice, pues ustedes también sean entendidos de esos tiempos. Y últimamente las cosas pasan muy rápido. Hay muchos avances tecnológicos, mucha ciencia avanzada, mucha degradación familiar, degradación social, guerras, negación de Dios, engaños, mentiras, frialdad en el corazón, violencia, apostasía, todo como que se presenta y se acelera muy rápido, ¿no? Las cosas van muy rápido. Y simplemente son señales, pues, del fin de los tiempos, ¿no? Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad. Y aquí en 2 de Pedro, vamos a ponerlo y ver parte por parte. Dice, tenemos la palabra profética más segura. Diría yo, la única que es segura, la que es 100% fiable, la que es una revelación de Dios para nuestras vidas. ¿Ok? Tenemos la Biblia. A la cual hacemos bien, es decir, es algo bueno, es algo beneficioso, es algo que deberíamos hacer. Dice, en estar atentos, es decir, prestar atención, conocerla, estudiarla, comer de ella, comprenderla, observarla. Como antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque es nuestra luz, es nuestra guía, nos da rumbo, nos da dirección, ¿no? Ya por ahí un salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? Nos muestra las cosas que fueron, las cosas que son y las que han de venir. Entonces aquí 2 de Pedro dice, lo más lógico, lo más correcto, lo bueno, lo mejor es que estemos atentos a esa palabra. Porque nos alumbra en medio de la oscuridad, en medio de este mundo oscuro, donde pues las tinieblas se hacen cada vez más densas, ¿no? Cada vez se oscurece más la situación. Lo único que vemos precisamente en el mundo es oscuridad, maldad, frialdad, y pues que las cosas van de mal en peor. Ahora, sin la palabra de Dios en nuestras vidas, que es esa antorcha que alumbra, lo que pasaría es que nos perderíamos en esas tinieblas, en esa oscuridad, y seríamos arrastrados por el engaño del mundo. Nos desviaríamos y nos perderíamos. Por eso dice, es importante que tú conozcas la palabra, que la comas, que la estudies, que la hagas tuya, porque es esa luz que te va a mantener firme en medio de la oscuridad. Y pues sí, cuando estamos en la oscuridad, realmente ¿qué es lo que queremos? Pues una luz, algo que nos muestre por dónde estamos, dónde vamos, cuáles son los peligros. Y para nosotros en nuestra vida cristiana esa luz es la palabra de Dios. Si yo no tengo la palabra de Dios, estoy cegado por esas tinieblas y puedo ser engañado y arrastrado por esa oscuridad del mundo. Entonces, por eso es nuestra responsabilidad como creyentes conocer la palabra de Dios y pues no solo conocerla, sino seguirla. Dice ahí mismo 2 de Pedro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Jesucristo, brille en nuestros corazones. Entonces dice, hasta que Dios nos tome consigo y Jesucristo se manifieste, pues en su regreso, en su segunda venida. Ahora, en este spoiler, en esta revelación de la historia del hombre, sabemos que los acontecimientos son el rapto de la iglesia, la manifestación del anticristo, la gran tribulación, el regreso de Jesucristo para derrotar al anticristo, siendo Satanás atado por 1000 años, el establecimiento del reino milenial de Cristo en la tierra, una última batalla donde Satanás es liberado pero Dios rápidamente gana, y posterior a esto, pues cielos nuevos y tierra nueva, donde estaremos con Dios para siempre. Ahora, hay muchas cosas que se pueden hablar en todo esto, ¿no? Digamos, en estos puntos que te menciono, vuestra cronología, se puede hablar muchísimas cosas y se puede predicar demasiado y se puede comentar mucho de esos aspectos. Sin embargo, digamos que el acontecimiento más próximo
o más cercano, pues es el rapto de la iglesia. Y creo que, como dice Segunda de Pedro, debemos estar atentos a esa palabra. Y dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es decir, lo que te decía al principio, debemos ser entendidos de los tiempos. Y creo que a lo mejor a veces se nos olvida que pues el primer gran acontecimiento que le espera a la iglesia y por lo cual estamos aquí y esperamos es para que Dios nos saque de este mundo, para que suceda el rapto de la iglesia y pues obviamente nos vayamos con Él, lo encontremos en los cielos. Ahorita vamos a leer un poco de eso. Obviamente la peculiaridad es que pues nadie sabe cuándo va a ser ese rapto, ¿no? Esta predicación no se centra en el rapto, no, nada más, ahorita vas a ver por qué te estoy mencionando estas cosas. Pero lo comento porque es prácticamente lo más próximo, ¿no? El acontecimiento más importante que está próximo a suceder con la iglesia. Pero si nosotros no estamos atentos a la palabra de Dios, a las señales de los tiempos, a los acontecimientos, a las cosas que están pasando, ¿cómo vamos a estar preparados para ese acontecimiento si desconocemos las cosas, ¿no? La palabra de Dios. Como te decía, la peculiaridad aquí es que nadie sabe cuándo va a ser el rapto. Pero Dios sí nos ha dado señales en su palabra y profecías que podemos discernir para darnos cuenta cuando ese rapto sea inminente, ¿no? Cuando ya digamos, pues ya realmente falta poco, ¿no? Y yo creo que es cuestión de años, ¿no? Ya nadie puede decir exactamente cuándo, pero yo creo que realmente falta poco. Ahora, vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿qué estaba pasando? Pues que los tesalonicenses ahí estaban conscientes de que habría un regreso de Jesucristo, ¿no? Y que incluso íbamos a ser tomados, ¿no? Estaba como que en el conocimiento de ellos, pero a mí me sorprende que pues prácticamente pues ellos no tenían mucho tiempo después de que Jesucristo había sido crucificado y había sido resucitado y pues ya lo estaban esperando. Digo, ¿cuánto más nosotros que ya pasaron cuántos miles de años? Y deberíamos también estarlo esperando. Pero ellos estaban entristecidos porque decían, bueno, pues nosotros confiamos en que Jesucristo volverá, que Él vendrá por nosotros, pero ¿qué pasa con aquellas personas, ¿no? Que ya murieron, ¿no? Pues ya se lo perdieron, ya se quedaron aquí. Y Pablo les dice, pues no, dice, no se entristezcan, no ignoren estas cosas. Dice, porque los que murieron, o dice los que durmieron en Cristo, es decir, los que murieron en Cristo, siendo creyentes, dice, resucitarán primero. Entonces, cuando Jesucristo tome ese rapto, nos lleve con Él, dice, los muertos en Cristo resucitan primero. Y si después nosotros, los que hayamos quedado, que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos y alcanzaremos a Jesucristo en los cielos. Entonces, Él les dice, no se entristezcan, tengan esperanza. Y creo que eso es algo bonito también, porque pues obviamente si tenemos algún familiar que ha fallecido, pero que estaba en Cristo, que falleció en Cristo, pues una esperanza de saber, está con Dios y en algún momento nos encontraremos nuevamente en los cielos y estaremos con Él, con Dios. Y si estamos vivos, pero fallecemos, es como, yo sé que en algún momento Dios volverá, Jesucristo volverá, tomará como a los muertos resucitados, resucitaré,
y seremos arrebatados con la iglesia, ¿no? Para alcanzar a Jesucristo en los cielos. Y eso es una esperanza, ¿no? Yo creo que por eso al final dice, aliéntense unos a otros con estas palabras. Dice, no se entristezcan, vamos a estar bien, ¿no? Pero este es un vamos a estar bien, es una seguridad, es una certeza. Y es algo muy bueno. Por eso te digo que la palabra de Dios nos muestra cosas, que cómo fueron las cosas antes, cómo son las cosas ahora, las cosas que han de venir, pero no para que temamos o nos espantemos o nos inquietemos, sino para que tengamos confianza y tengamos seguridad. Entonces, seremos sacados de este mundo. Recuerda que la palabra menciona que somos como peregrinos en este mundo. La palabra misma menciona que solo vamos de paso, que nuestra ciudadanía está en los cielos y no en la tierra. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, yo me voy pues a prepararles un lugar y regresaré por ustedes, ¿no? O sea, muchas veces se menciona en la palabra. Entonces, el enfoque está en los cielos, está en las cosas de arriba, en el reino de Dios. Pero actualmente muchas veces estamos un poco más enfocados precisamente en lo que no es Dios. A veces estamos muy distraídos, y lo digo en general, o sea, hablo por todos nosotros, ¿no? O sea, en algún momento. A veces nos alejamos de Dios, nos perdemos de lo que Dios ha hecho por nosotros como pueblo, como iglesia. Como te digo, las cosas van de mal en peor y se van a poner todavía más difíciles. Y a veces pues nosotros estamos un poco distraídos con las cosas del mundo. Vamos a comentar ahorita un poco más de esto porque vamos a continuar leyendo Primera de Tesalonicenses 5. En el versículo 5 ¿la puedes poner, por favor? En el 1 al 11, pero avánzalo. A ver, ¿cómo empieza en el 1? Sí, 1 Tesalonicenses 5, 1 al 11. Perdón, es que me estaba confundiendo aquí. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 11. Y vamos ahorita como que a unir un poquito unas cosas y darte el sentido de esta palabra. Dice 1 Tesalonicenses 5, 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, recuerda la antorcha de la palabra de Dios, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, es decir, no estemos distraídos, o como dicen comúnmente, no estemos papaloteando con otras cosas, y por otro lado dice, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Pues los que duermen, los que papalotean, los que se pierden en otras cosas, los que divagan, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o sea que estemos muertos, o que durmamos, que estemos vivos o que estemos muertos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces dice, pues nadie sabe la hora, nadie sabe el día, vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón pues no avisa, no te dice, hoy voy a ir a robar tu casa. Pues él te cae de sorpresa y pues ni modo, si estabas preparado, que bueno, a lo mejor evitas el robo, y si no, pues se lleva tus cosas, ¿no? Va sin avisar. Y obviamente lo que queremos es irnos con Él y no quedarnos. Resalta el versículo 4 que menciona, mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Leímos al principio en Pedro, tenemos la palabra profética más segura,
a la que hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces dice, ustedes no están en tinieblas, ustedes no están en oscuridad, incluso ustedes tienen la palabra de Dios, tienen la revelación de Dios, tienen el mensaje para que ese día no los tome por sorpresa, para que ustedes estén preparados, para que ustedes estén velando, para que ustedes estén listos, para que ustedes estén esperando con anhelo, ¿no? ¿Cómo estamos esperando a lo mejor cuando llega una visita o viene un familiar que no hemos visto de hace tiempo o una amistad que hace años no la vemos? Hasta estamos viendo la hora, ¿no? De ya me lo llega y ya ahorita, o viene de viaje de regreso y ya son tal hora, ya falta una hora, ya falta poquito. Pues estamos ansiosos y queremos que llegue y pues nos preparamos, preparamos la casa y la limpiamos y a lo mejor hasta se prepara una comida o una cena para recibir a esa persona. Entonces es como de, ustedes tienen que estar atentos, preparados y listos para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que les está diciendo. Dice que nosotros, hace comparaciones, somos hijos de luz, hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Dice, no duerman, sino velen, sean sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Esta parte es importante, ¿no? Vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, como casco, porque tengo presente la salvación de Jesucristo, la redención de Jesucristo, su regreso. Me gusta también que dice, no duerman y no se embriaguen, y no precisamente a lo mejor embriagarnos de alcohol, sino embriagarnos del mundo, ¿no? De todo lo que hay en él. Yo te comentaba, ahorita antes de que leyéramos este versículo, que él dice, velen, estén atentos, sean sobrios, pero creo que muchas veces nos desviamos o nos perdemos en las cosas del mundo. A veces como que tenemos nuestro enfoque más en las cosas del mundo, ¿no? En lo que queremos del mundo, en lo que esperamos del mundo, en lo que deseamos del mundo. Y creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Y claro que obviamente tenemos pues anhelos, tenemos sueños, queremos conseguir cosas, queremos tener cosas, queremos hacer cosas, pero creo que últimamente con todo lo que el mundo nos da, nos muestra, nos enseña, como que es muy atractivo, ¿no? Y a veces nos podemos también desviar y olvidarnos de lo que es importante, de las cosas de Dios. Como te decía al principio, el enfoque de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, está en los cielos, en las cosas del reino, en lo que Él nos ha dado como iglesia, como congregación. Y creo que a veces nos apartamos un poco de las cosas de la iglesia. No sé si a ti te ha pasado, pero hay veces en las que surge plática, ¿no? Así con algunos, de cómo eran las cosas antes en la iglesia, antes de la pandemia. ¿Te acuerdas que pues estábamos juntos, veníamos, la alabanza, la adoración, era todo muy bonito, las clases, no porque ahorita no lo sea, sino que había muchas actividades, veníamos con mucho gozo, hacíamos muchas cosas. Y yo siento, no sé, a lo mejor no sé si es mi percepción o tú lo pienses igual, siento que después de la pandemia fue como que así, como que un bajón como espiritual, o no sé cómo haya sido una frialdad en el corazón, a lo mejor nosotros como creyentes, que pues sí estamos aquí, sí venimos, pero no sé si tú sientes o percibes las cosas un poco diferentes. Y lo menciono porque creo que a lo mejor hemos dejado de darle esa atención, esa importancia a las cosas de Dios. Al venir a la iglesia, a venir al servicio, a estar aquí presentes, a levantarnos temprano y decir, qué bueno es domingo, voy a ir a la iglesia, qué bueno es domingo, voy a alabar a Dios con mis hermanos, vamos a cantar, vamos a adorar. ¿Qué nos va a enseñar Dios hoy en su palabra? ¿De qué nos va a hablar? Las clases. Los hermanos, ya los voy a volver a ver. Les decía alguna vez ahí platicando que cuando yo recién había llegado a la iglesia, terminaba el servicio y sentía bien feo así en mi corazón. Y me sentía bien triste porque decía, ya no los voy a volver a ver hasta el otro domingo. Y la semana se me hacía así eterna, de ya quiero que sea domingo, porque quería volver a ver a los hermanos, quería volver a ir a la iglesia, quería volver a estar en la alabanza, en la adoración, en la predicación, qué nos va a decir Dios. Y así era como que eso, ¿no? Y yo creo que se veía y se sentía, ¿no? En general con todos. Pero siento que como que el hecho de lo que pasó, las cosas que sucedieron en la pandemia y todo eso, siento que metió un poco de frialdad en nuestros corazones, en las cosas de la iglesia. Y
precisamente si estamos hablando de que debemos ser entendidos de los tiempos, de las señales, de las ocasiones, y como te lo dije, ¿cómo se dice? Comúnmente o en lenguaje común, estamos luego papaloteando. Entonces aquí dice la palabra, nosotros no estamos en tinieblas, no están ustedes perdidos para que ese día los tome por sorpresa. Ustedes son del día, son de la luz, no son de la noche, no son de las tinieblas. Ustedes velen, no duerman, velen, no se embriaguen. Tenemos la palabra profética más segura, hacen bien en estar atentos a ella, como esa antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nos está diciendo, está ahí, está en la palabra, ten entendimiento, ten discernimiento de las cosas. Y creo que a veces por ya tantas cosas del mundo y a lo mejor por los mismos afanes de la vida, todos los problemas que tenemos, porque todos nosotros tenemos algún problema, alguna situación, alguna circunstancia, obviamente buscamos llevarla a Dios, salir adelante con Dios, pero creo que a veces nos perdemos mucho en esas cosas y nos olvidamos de lo más importante que es Dios y su reino. Y que dice, todo lo que nos menciona Él, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas les serán dadas. No se preocupen por qué van a comer, por qué van a vestir, qué van a beber. Ustedes ocúpense de las cosas de Dios. Dios viste a los campos, Dios le da de comer a las aves. ¿Ustedes creen que no les va a tener cuidado de ustedes? O sea, tantas cosas que Dios nos dice como para tener una certeza y una seguridad de que nuestra vida cotidiana está en manos de Dios, y que aparte nos dice, además de esto, vela, está atento, pon atención a las cosas. Y creo que precisamente si somos entendidos de los tiempos y de las ocasiones, ahora más que nunca es cuando deberíamos de estar aquí, cuando deberíamos de estar en la iglesia, cuando deberíamos de estar en el grupo de oración, cuando deberíamos de estar escuchando su palabra, leyéndola, cuando deberíamos de estar orando, cuando deberíamos de estar alabando, porque no queremos que ese día nos tome por sorpresa. Por eso te decía, el enfoque de esta predicación no es el rapto, no es los acontecimientos que te mencioné en esa cronología. Lo menciono porque es el acontecimiento más próximo y más cercano y el que pues todos como iglesia estamos esperando, pero ¿cómo vamos a esperar algo y cómo vamos a estar anhelando o queriendo ver esa cronología de acontecimientos y todo eso si no estamos atentos a las cosas primarias, ¿no? A nuestra relación con Dios, a nuestra comunión con Dios, a lo que Él nos pide como pueblo y como iglesia? Y sobre todo, ¿cómo voy a estar preparado para ese día si no estoy velando y no soy sobrio y no estoy atento a las cosas de la palabra? Por eso esta palabra, incluso más allá de que se llamara el rapto de la iglesia o los últimos tiempos o los acontecimientos finales, es como sed sobrios y velad. Ese es el título de la predicación. Sed sobrios y velad. Ya no estamos para estar como que perdiendo el tiempo en otras cosas. A media semana, en unas noticias por ahí estaban hablando de lo que está pasando en Israel y todo esto, y decían que cuál era la percepción de la gente de lo que estaba pasando, ¿no? Y que decían que por lo general ahorita la percepción de la gente es como de, pues no pasa nada, ¿no? Es como de, pues ellos allá, yo acá, no, como que no me preocupa tanto porque pues no está cerca de mí, ¿no? Y como que esa percepción era de, pues es un conflicto de hace mucho tiempo y a ver qué pasa y pues ya a ver qué, ¿no? Pero no me afecta, no me perjudica porque pues no creo que llegue a nosotros o que nos afecte de alguna manera. Y le decía a mi mamá, le digo, precisamente es ahorita lo que más nos podría afectar en algún sentido y lo que más estaría relacionado precisamente con las cosas que han de suceder. Digo, entonces, eso es la ignorancia o el desconocimiento, ¿no? De decir, la gente obviamente que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, decir, pues a ver qué pasa, ¿no? Pues están peleando por el territorio, ¿no? Pues sí. Pero cuando tú conoces la palabra o vienes a ella, dices, oye, pues como que eso está de revisarse, ¿no? A ver qué está pasando ahí, qué está sucediendo, cómo hacer, qué dice la palabra. Y te digo, no por ser sensacionalistas, no por ser amayos, no por querer descifrar todas las cosas y de, según mis cálculos, entonces por esta situación ya Cristo viene tal día, no. Pero sí decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué menciona la palabra? ¿Qué cosas han de venir? Y entonces podemos tener entendimiento, oye, pues yo creo que ya tendremos que estar dejando de estar distraídos, dejando de estar papaloteando, como te digo,
y estar enfocados en las cosas de Dios. Perdón si digo papaloteando, no quiero que suene mal, sino porque es, te digo, una palabra que entendemos, ¿no? Como cuando estás haciendo otras cosas y, ay, no, sí, perdón, ¿qué era? Entonces, creo que es esa parte de volver a la palabra, volver a lo que Dios está diciendo. Recuerda que hay una parábola, bueno, antes de esa parábola, puse aquí un refrán, recuerda que es el refrán de camarón que se duerme se lo lleva la corriente, y creo que podremos, en coloquial era la palabra, en un lenguaje coloquial decir, pues no te duermas porque te lleva la corriente, y a lo mejor es mandándole un poquito al lenguaje cristiano, es no te duermas porque te lleva la corriente del mundo, y no nos queremos perder con el mundo, no nos queremos desviar, no queremos caer en falsas enseñanzas. Recuerda que también menciona la palabra, en los últimos tiempos habrá falsos maestros, falsas profecías, una doctrina toda tergiversada, se va a hablar de todo menos de Jesucristo, de su regreso, de la palabra, tantas cosas, tanta doctrina diluida, y pues si nosotros no estamos atentos a la palabra, pues sí, me voy a creer lo primero que me cuenten, lo primero que me digan, cuando venga un falso profeta, un falso maestro a darme una enseñanza equivocada, pues sí la voy a creer, me voy a ir atrás de él y me voy a desviar completamente del camino. Pero cuando estamos arraigados y agarrados de la palabra de Dios, estamos firmes y decimos, no, tú podrás decir estas cosas, pero yo sé que Dios dice esto, que la palabra es esto, que los acontecimientos son estos, que estas son las cosas que han de venir, que han de suceder, y estoy preparado. Como te decía, cuando viene alguien de visita, creo que vamos a preparar, vamos a arreglar nuestro corazón, nuestra iglesia, nuestra mente, nuestro espíritu, para recibir a Jesucristo. Recuerda que hay una parábola de las 10 vírgenes, está en Mateo 25, 1 al 13. Mateo 25, 1 al 13. Ponlo si quieres, no se los voy a leer tal cual, lo voy a ir parafraseando. Y ahí me van siguiendo. Mateo 25, 1 al 13 menciona que son 10 vírgenes que esperaban el regreso de su esposo, bueno, del esposo, que se había ido lejos, ¿no? Eran 10 vírgenes, el esposo se va lejos, lo estaban esperando a que volviera. ¿Para qué? Para entrar con él a las bodas. Dice que de estas 10 vírgenes se refiere a 5 de ellas como prudentes, que tomaron sus lámparas y aceite suficiente para que no les faltara mientras el novio regresaba. Pero que otras 5, a las que se refiere como insensatas, dice que tomaron sus lámparas, pero no tomaron suficiente aceite. Y como el novio tardaba, como el novio no regresaba, como no se aparecía por ahí, cabecearon y se durmieron. Otra vez, no somos de las tinieblas, somos de la luz, no duerman, velen, todo lo que estamos viendo. Cabecearon y se durmieron. De pronto se da aviso que el novio viene y pues se separan todas corriendo, ¿no? Las 5 insensatas le dicen a las otras 5, oigan, denos de su aceite porque pues trajimos las lámparas pero no trajimos aceite suficiente. Y las que llevaban el aceite, las 5 que eran prudentes, les dijeron, pues no, porque si les damos a ustedes, pues ni les va a alcanzar para ustedes ni nos va a alcanzar a nosotras. Entonces, ¿por qué no mejor van y compran, vayan a comprar aceite? Entonces dice que las insensatas, en lo que iban a comprar el aceite, llegó el novio, se metió, entraron las 5 prudentes atrás de él y cerraron la puerta. Y cuando las insensatas regresaron, dice que tocaron a la puerta, llamaron y que no se les abrió y que se quedaron fuera. Incluso al final termina el versículo diciendo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y otra vez está la palabra velad. Entonces, debemos de nosotros estar atentos. ¿En qué lugar podemos estar, no? ¿Con las 5 vírgenes prudentes o con las 5 vírgenes que pues se confiaron, ¿no? Realmente lo que pasa ahí es que pues se confiaron, ¿no? Pues no llega, ¿no? Todavía no regresa, pues yo creo que pues no pasa nada. Hay que nos presten el aceite, ¿no? Obviamente también esa parábola pues tendría otras enseñanzas, ¿no? Y todo esto, pero a lo que me refiero, y lo remarco una vez más, es que esta palabra se centra en el hecho de que tenemos que estar despiertos, que tenemos que abrir los ojos, que tenemos que ser entendidos y prudentes. Entonces, esta parábola la refiero también porque habla acerca de lo mismo. Entonces,
5 esperaron prudentes y se esforzaron con lo que necesitaban, 5 no se prepararon, no se esforzaron y pues a la mera hora quisieron arreglar las cosas y pues ni les salió y pues se quedaron fuera, ¿no? Y el novio Jesús les dice, velen pues porque no saben el día, ¿no? Tanto del arrebatamiento y bueno, las cosas que han de pasar después, pues ya es una cronología que se desglosa. Obviamente no quiero que tampoco esta palabra sea como así como como una losa, sino que realmente creo que es un llamado para todos, y obviamente cuando digo para todos es para mí, para todos los que estamos aquí, para los que están oyendo. Creo que es importante, y te dije, esta predicación se titula más bien estar atentos y velad. Tenemos la palabra profética más segura, hacemos bien en estar atentos a ella, en conocerla, en comerla, en estudiarla, en obedecerla, en seguirla. Debemos ser sobrios y estar atentos porque el regreso de Jesucristo se acerca. Vamos a ser prudentes y tener nuestras lámparas con aceite listas, o vamos a confiarnos y ser imprudentes, durmiendo y cabeceando y embriagándonos con las cosas del mundo. Nos sorprenderá ese día o Jesús nos encontrará haciendo lo que Él nos ha pedido. Hay muchas parábolas que hablan de eso. También cuando Jesús les cuenta una parábola, le dice que dejó a su mayordomo, se fue el señor de la casa, dejó a su mayordomo haciendo, y que cuando regresó, dice, pues no lo encontró haciendo lo que le encargó. La parábola de los talentos, todas estas cosas, ¿no? Hablan acerca de, tienen que estar preparados. Y como te digo, creo que ya no estamos y nunca debimos estarlo en estos tiempos de, luego voy a la iglesia, o después leo, o después oro, o después voy, o todas estas cosas, ¿no? A veces le damos preferencia a las cosas del mundo. Creo que es momento precisamente para que como iglesia estemos todavía más unidos, volvamos a las cosas de Dios si es que nos hemos alejado, volvamos a su palabra si es que la hemos abandonado, volvemos a la oración si es que la hemos descuidado, volvemos a la comunión unos con otros si es que nos hemos enfriado, volvamos a alabar y adorar con ese corazón lleno de gozo como lo hacíamos antes si es que lo dejamos. Digo, también habrá quien diga, no, pues yo estoy siempre acá firme en mi relación con Dios, qué bueno, y gracias a Dios eso es bueno, pero si hay cosas que hemos descuidado, a lo mejor de 10 cosas en mi relación con Dios, a lo mejor 2 están por ahí como que medio trastabillándose, bueno, pues échalas para acá para que se alineen al camino, a las cosas de Dios, y podamos hacer las cosas como Él nos pide, y que cuando regrese nos encuentre haciendo lo que Él nos pidió. Recuerda que a todos nos dio dones, a todos nos dio talentos, a todos nos ha dado de su espíritu, todos somos útiles, todos tenemos una función, todos podemos hacer cosas. Dios también nos ha mandado a predicar el evangelio, a anunciar la buena nueva. Hay que hablarle a los demás acerca de Jesucristo, a nuestros familiares, a los amigos, a los vecinos, a quien nos encontremos. Y como te decía, yo sé que hay situaciones complicadas en nuestras vidas que a veces también eso hace que nos alejemos un poquito de Dios. Pero cuando recordamos lo que te decía, las cosas que Dios dice en su palabra sobre el cuidado diario que tiene sobre nosotros, sobre que no nos afanemos, sobre que oremos, sobre que pongamos las cosas en sus manos, sobre que tengamos fe, que cuando pidamos sea con fe, que no dudemos para que no seamos arrastrados como las olas. Tantas cosas que se podrán decir de lo que Dios dice, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Creo que podemos ver nuestras situaciones a la luz de la palabra y decir, ok, esta situación me abruma, es demasiado, pero yo sé que si la pongo en manos de Dios y confío en Él y espero, sé que Él va a obrar, va a hacer sus cosas, mientras yo me ocupo de estar con Dios, de seguir en su palabra, de seguir orando, de seguir en comunión. Para terminar, hay algo que siempre pienso, siempre me acuerdo como cuando hay una situación difícil. En Apocalipsis 21, 1 al 4, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y ese versículo 4, siempre que hay una situación difícil es: Dios tiene el control, Dios tiene el control, Dios sabe lo que hace, podrá pasar lo que tenga que pasar, pero Dios promete que habrá un tiempo en el que enjugará nuestras lágrimas, no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Y dices, ay, como que las cosas difíciles toman como que otro sentido, ¿no? Con este versículo y con muchos otros. Y puedes decir: Dios, realmente creo en ti, realmente confío en lo que tú me dices, confío en que ese tiempo ha de venir al final, pero qué padre que Dios mismo diga: tranquilos, van a estar conmigo, todo va a estar bien, tú nada más confía. Y qué padre poder esperar ese tiempo. Ahora, este es el mejor spoiler de todos, ¿no? Si hay un spoiler que dices: ay, ya me contaste de la película, ya sácate de aquí, ya no me digas nada. Bueno, pues qué padre spoiler, ¿no? Dios enjugará toda lágrima, no habrá más muerte, más llanto, más dolor. Qué bueno que me lo dices, que me spoileaste el final de la historia, porque no me desagrada, no me desanima, más bien me da ánimos, me da confianza, me da seguridad, y con más razón entonces voy a estar en las cosas de Dios porque yo quiero estar ahí. Yo quiero estar con Él, yo quiero que cuando venga me tome consigo y saber que hay cosas mejores allá, ¿no? Entonces, esto es lo mejor. Como te decía, hermanos, ese es el sentido de la palabra: estar atentos y velar. Hay que ser entendidos de los tiempos, de las cosas que van a suceder, no por alarmistas, no por empezar a espantarnos o hacer ahí conjeturas, simplemente decir: hay cosas que pasan en el mundo, pero que están aquí en la palabra de Dios y que me dan confianza para decirme: hey, ya, de este lado despierta, pégate a la palabra de Dios, pégate a Dios, estate atento a las cosas de Dios, tu comunión con Dios, mi oración, todo lo que tengo que hacer. Creo que es momento de decir: a ver, ¿cómo está? Voy a evaluar y me voy a pegar nuevamente a las cosas de Dios. Entonces vamos a orar para terminar y dar gracias. Señor Jesús, te damos las gracias, Dios, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos has dado, que nos has dejado, Señor. Nosotros sabemos que tú te revelas a través de tu palabra desde el inicio, Señor, desde Génesis, Padre, en los profetas, Señor, en los salmos, en los evangelios, en las cartas, Padre, hasta el final, Señor, tú de principio a fin te revelas a nosotros, Señor. Sabemos que en muchas cosas los antiguos, Señor, las personas de antes, Señor, algunos entendidos de Jesucristo, de la salvación, otros no, Señor, y ahora posteriormente también tú nos has hablado de cosas que quizá ellos no conocían y nos has dejado escritas cosas para que nosotros podamos conocerlas, Señor, y entenderlas. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes, Dios, a poder estar pegados a ti, a poder estar pegados a tu palabra, Señor, no solo para llenarnos de conocimiento o saber cosas, sino realmente para vivir una vida en comunión contigo, para vivir pegados a ti, para acercarnos a ti, Señor, para buscarte con todo nuestro corazón, Señor Jesús. Perdónanos si nos hemos alejado, si nos hemos enfriado, Señor, si hemos pensado que no ha sido justo por cosas que han pasado en nuestras vidas, si a lo mejor estamos resentidos contigo o nos sentimos dolidos porque las cosas no fueron como nosotros queríamos o esperábamos, Señor, pero sabemos que tú tienes un propósito muy grande para cada uno de nosotros, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y como le decías a los tesalonicenses a través de Pablo, anímense unos a otros con estas cosas, no se entristezcan, no se dejen caer, no se derrumben, tenemos una esperanza viva en los cielos, los que durmieron están con Cristo y los veremos nuevamente. Sabemos que tú nos das esperanza, Señor, confianza y seguridad, Señor, que todo aquello que estemos viviendo, que estemos atravesando, Señor, aprendamos a ponerlo en tus manos, a confiar en ti, en tu propósito, en tu voluntad, a esperar tus tiempos, Señor, mientras nosotros nos ocupamos de lo más importante, que es estar a tus pies, Señor, escuchando tu palabra, recibiéndola, Padre Santo, con ese gozo en nuestros corazones, ese anhelo de venir, Señor, de estar aquí presentes con los hermanos, de escuchar tu palabra, de alabar, de adorarte, de orar, de todas las actividades, todas las cosas que podemos hacer como pueblo, como iglesia, Señor, y que tengamos ese gozo en cada uno de nosotros, Señor, que no nos perturbemos por lo que está pasando en el mundo, Señor, sino que estemos entendidos, tomemos conciencia, Señor, dejemos aquellas cosas del mundo que nos han arrastrado, que nos han
cegado, que nos han distraído, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta que lo importante está en tu palabra, Señor, a renovar nuestra mente, a renovar nuestro corazón, a renovar nuestro espíritu, Señor, y andar en tus caminos, Señor, para que cuando tú regreses, Padre, cuando mandes a tu Hijo Jesucristo, Señor, nos encuentres haciendo lo que nos pediste que hagamos, Señor. Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.